días, queridos amigos, estudiantes, profesores, personal no docente de esta facultad. Es para mí, al revés de lo que se ha dicho y lo que agradezco, un honor estar en este panel. Yo casi diría un poco en broma que la única que sabe algo de este tema a fondo es Adriana Puigros. Pero los políticos tenemos que estar en todas las cosas. Yo siempre he dicho que no he estudiado para ministro, sino para presidente. El ministro es el que se especializa en un asunto determinado. El presidente tiene que picotear un poquito y saber algo de cada cosa. Pero ella sabe mucho de educación. Y es un enorme placer volver a encontrarme con ella después del trabajo que realizamos conjuntamente en el IPA, en el Instituto Programático de la Alianza, donde fue una de las personalidades que supo impulsarlo, y supo impulsarlo hasta el punto de que junto con otras pudo dotarlo de la materia crítica fundamental como para realizar un programa que todos soñamos en cumplir. También me parece muy oportuno el homenaje que se hace a mi amigo Alfredo Bravo, luchador incansable por la democracia y por los derechos humanos. Ya tuve el honor de hacer uso de la palabra en su entierro. No quiero volver a insistir sobre algunos de sus aspectos fundamentales, sobre los aspectos fundamentales de su personalidad, pero tenía una garra que era realmente extraordinaria, que yo pude percibir desde sus años mozos. Espero que se continúen su hijo Daniel, que nos ha dado una muestra de su interés por la educación y por la reforma, como lo ha hecho también muy bien, por supuesto, Rubén Giustiniani. Yo creo que es muy cierto esto de que tenemos que recordar siempre a la reforma universitaria. Tal vez sea un poco reticente en cuanto a la definición de que fue una revolución, porque no alcanzó a hacerlo del todo, pero nos dio un impulso extraordinario a todos los argentinos, que nos ha permitido a muchos de nosotros recibirnos de profesionales, sin contar en nuestras familias, con los fondos suficientes como para poder pagar una universidad privada. Pero esto no es lo más importante. Yo debo decir que me opuse tremendamente, con todas mis fuerzas, a la enseñanza a la universidad que se llamaba libre, a la universidad privada. No porque pensara que iba a haber distinciones en lo que hace a la posibilidad de estudio, que desde luego las iba a haber, sino fundamentalmente porque se iba a producir una creación de futuros líderes que iban a encaminar sus ideas, después tal vez más aculturadas en universidades del extranjero, en una línea realmente
muy distinta de los que alentamos los partidos progresistas. Así también me opuse, por ejemplo, a los multimedios, lo debo decir. Con toda mi fuerza envié una ley al Congreso y pidiéndolos, pero porque considero que es fundamental para la democracia, ya esto lo dice el último Dahl, Robert Dahl, el hecho de que cada ciudadano pueda elegir su medio de información. Y nosotros vemos ahora cómo se concentran y cómo incluso en estos Estados Unidos de ahora se va a acabar con o se va a alguna magnitud, y no sería posible tampoco terminar con los multimedios. Pero de todas formas, lo que sí tenemos que tener presente es que se nos exige, por esa misma razón, un esfuerzo cada vez mayor a los que pensamos de manera progresista, para decirlo en lenguaje europeo, que nos ubicamos por lo menos en el centro izquierda, con claridad, porque de lo contrario, y yo creo que esta es la última oportunidad que tenemos, va a triunfar la derecha, porque la Argentina se ha vuelto más de derecha. Nuestra sociedad se ha vuelto más de derecha. A Mariano Echenique, el libro que ha escrito, creo que no debiera faltar en ninguna biblioteca de ningún estudiante. Es un libro extraordinario. Yo confieso, porque no lo conocía, seguramente de haberlo conocido no hubiera tenido esa misma sensación, que me asombré, me sorprendí gratamente, desde luego, a ver la naturaleza del trabajo, el esfuerzo realizado, la bibliografía consultada y bueno, la coincidencia total con que tenemos en los aspectos fundamentales que señala. Y a mí me parece que dentro de lo que hace Mariano es fundamental tener en cuenta que en su libro trasciende un poco lo que es el proyecto educativo del neoliberalismo, para adentrarse un poco en el problema del neoliberalismo. Y aquí también tenemos que comprender nosotros que mientras no se triunfe sobre esa concepción, será imposible que haya un proyecto educativo que permita el éxito de la reforma universitaria. Una cosa transversal para apoyar al gobierno a luchar contra el neoliberalismo, que está auspiciado desde luego, entre otras cosas, a través de que nos viene a nosotros a través del Fondo Monetario Internacional, con recetas que han fracasado y que nos llevaban al desastre, ¿verdad? Tenemos que tener esa fuerza como nación, saber que debe haber política del Estado, que deben sacarse de la competencia política, porque deben ser apoyadas por todos. Y ahora se abre esta esperanza. Hay un país esperanzado. Es cierto. Lo único que pudiera lastimar esta esperanza sería una vocación hegemónica que atentara contra la libertad. Porque no podemos volver de nuevo al episodio de la igualdad o de la libertad como si fueran antinómicos.
Pero desde luego que para el neoliberalismo en general, la lucha por la igualdad atenta contra la libertad. Fíjense qué barbaridad. Es por eso que se habla incluso de la sociedad civil, tanto yo con una tosudez enorme, insisto en que esta frase no debe ser utilizada, la utiliza todo el mundo, de izquierda, de derecha, porque yo no creo que pueda haber una sociedad civil, por la siguiente razón. En primer lugar, porque tiene, leamos a John King, por ejemplo, tiene muchas acepciones. La frase esta sociedad civil no es lo mismo en Hegel, no es lo mismo en Hobbes, no es lo mismo en Burke, no es lo mismo, en fin, en John Mills, no es lo mismo en Tocqueville, ¿verdad? Porque Tocqueville le tenía miedo a la democracia, incluso habiendo dicho tantas cosas importantes sobre la democracia, le tenía miedo. Entonces él buscaba una red de protección donde no se pudiera meter el Estado, y está bien que haya esa red de protección para defender la privacidad. Pero cuando hablamos de sociedad civil, estamos ya queriendo hacer en la terminología neoliberal que incluso no se preserve al ciudadano de un poder despótico, sino que se preserve al ciudadano de la política. Ya no se podría, habría temas que la política no debiera nada más que ser administradora, porque el neoliberalismo se basa en el estado mínimo de Nozick, que quiere un Estado fuerte pero referido nada más que a determinadas cosas sin cumplir las misiones esenciales, un Estado desertor. En una corriente que es la austríaca, la de von Mises, la de Hayek, la del propio Schumpeter en economía, que desde luego también entiende que, lo dice Hayek en Camino de Servidumbre, que cualquier posibilidad de regulación del mercado es en definitiva contraria a las aspiraciones de la sociedad, como Friedman. Y nosotros sabemos que es necesario un mercado autorregulado. No, es necesario un mercado regulado por el Estado. Es necesario un Estado que comprenda perfectamente que el mercado no da soluciones a los problemas sociales. Hemos retrocedido 50 años, por lo menos en derechos sociales en estos últimos años. Se están quitando los derechos sociales, luego de que en los años 70 comienza la crisis del estado de bienestar. Todo esto es lo que significa el avance del neoliberalismo. Tal vez esté en extinción, pero yo creo que todavía falta bastante. Todavía falta bastante, porque predomina en los Estados Unidos y predomina en algunos países europeos que no han salido del todo de concepciones de esta naturaleza. Yo creo que esta manipulación que se realiza del pueblo, mire, yo formo parte del diálogo interamericano, y en una discusión que tuve, que fue muy dura, sosteniendo mi posición en contra de la manipulación, me interrumpió un señor latinoamericano que me dijo: pero ¿cómo cree usted que se puede realizar lo que hay que hacer, neoliberal desde luego, sin manipular la opinión pública? El pueblo se va a oponer. Así fue, y así son de caraduras. Ya no pretenden ni siquiera engañar en las discusiones, ya se definen directamente de esta forma. De modo que para hacer luchar en serio contra esta
educación neoliberal, tenemos que acabar con el neoliberalismo. Entonces tenemos que luchar, como decía Anro muy bien, juntos. Tenemos que luchar juntos. Tenemos que saber perfectamente que hay cosas que son de todos, que no nos pueden dividir. Y terminar con la vieja política, que esa es la vieja en realidad, de suponer que el gobierno tiene que fracasar porque de esa manera la oposición puede llegar al poder. No es así, el que fracasa es el pueblo, la que fracasa es la nación. De modo que en la medida en que podamos apoyar, hay que apoyar y controlar, porque van a venir presiones muy grandes en estos momentos. El triunfo en la lucha contra la pobreza dependerá de que tengamos nosotros en cuenta la necesidad de terminar con el neoliberalismo, que no es poca cosa. Lo recuerda también Mariano en una cita que hace mía, que le agradezco mucho. Yo sostengo que es una posición de hombres muy inteligentes, de las más diversas disciplinas, politólogos, economistas, sociólogos, como Daniel Bell, por ejemplo, que realmente han adquirido fuerza, tienen posibilidad de llegada, se está asentando hasta en las universidades, no solo ya de Chicago, ¿verdad?, con Friedman. Hay una concepción que se acerca, hay otra que lucha, como Stiglitz, pero de otra manera lucha Stiglitz, como también Soros lucha de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero terminar ya, agradecerle mucho la paciencia que han tenido en escucharme, agradecerle mucho al panel, a Adriana, y fundamentalmente felicitar a Mariano Echenique y al amigo Emiliano Jacobiti y a Jorge Anro por todo lo que han hecho con relación a la reforma universitaria, que es un aspecto fundamental que tenemos que luchar para hacerla mejor y más nueva cada día. Muchísimas gracias.